2022, año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Bienvenidos mis queridos estudiantes. Hoy estamos en la clase de Comunicación y Lenguajes con mi persona, la profesora Lourdes Rosemary Copa. Pues estaremos compartiendo un tema sobre la palabra y sílaba. Pues espero que pongan mucha atención. Jóvenes señoritas, pues empezamos con el tema, la palabra sílaba, que ya en una clase anterior se les ha dado. Pues es la parte 2 y de esta manera empezamos a recordarlo. Vamos viendo primeramente una palabra, como por ejemplo árbol. Directamente se te viene a la mente lo que es un árbol, la imagen que tienes de un árbol, ¿no? Ya sea de la plaza, de la casa o del lugar donde te encuentres. Por lo tanto, el árbol es una planta muy leñosa que nos va a servir mucho y tiene frutos, tiene ramificaciones, por lo tanto, es el significado de lo que es árbol. Por lo tanto, esa palabra árbol tiene su propio significado. Y de la misma manera vamos a ir viendo sobre lo que es la librería, una palabra, librería. Pero ¿qué significado tiene? Pues la librería es el lugar donde se vende o se puede contener muchos libros, ¿no? Muchos libros. Y lo mismo, seguramente ya tienes tu librería favorita o donde vas a comprar un libro. Entonces ahí está la imagen y el significado que tiene esa palabra de librería. Lo mismo va a pasar con la palabra vehículo, ¿no? Vehículo, pues tú ya te imaginas y ves en tu mente que es una movilidad, un transporte que te va a llevar de un lugar a otro. Entonces ya incluso te puedes ir imaginando la marca, el modelo, ¿no? Por lo tanto, esas son las palabras que nosotros vamos utilizando. Y la palabra es un conjunto de sonidos que expresa una idea. Se escriben separadas unas de otras, así como árbol, que es una palabra, librería es otra palabra, vehículo es otra palabra. Por lo tanto, vamos recordando de esta manera sobre la palabra. Ahora también vamos a ir viendo los constituyentes de las palabras, o sea, de qué está formado la palabra. La palabra, para empezar, tiene una raíz y un lexema. Raíz o lexema es la palabra la palabra que no va a cambiar, que siempre se mantiene. Por ejemplo, en la diapositiva tenemos la palabra pan. Esta palabra se puede ir formando ya con sufijos o prefijos. Otra palabra, como estamos viendo en este ejemplo. Pan, ahí por ejemplo, ya es un prefijo. Y si le aumentamos a nada, por ejemplo, la palabra es empanada. Y esta, justamente lo que está de lila a nada, es un sufijo. Ahí ustedes ya lo pueden ir viendo cuáles son los componentes de una palabra. Es justamente la parte que no va a cambiar. Pan es el raíz o lexema, que es el prefijo que está antes de lo que es la raíz, y el sufijo que es después de la raíz, como es anada, que está con color lila, pues es el sufijo. De esa manera estamos viendo los constituyentes de la palabra. Muy bien, ahora veremos la clasificación de las palabras. Las palabras se pueden clasificar de la siguiente manera, según el número de sílabas. Para ver que las sílabas, pues primeramente debemos saber qué es sílaba. Aquí tenemos un ejemplo de casa. Casa es una palabra que contiene 2 sílabas, casa, ¿es verdad? Y tenemos otro ejemplo, la palabra lenguaje, que es una palabra, pero se divide en ¿cuántas sílabas? Lenguaje.
3 sílabas. Muy bien. Ahora vamos a ir viendo qué es una sílaba. Es el sonido que se pronuncia en un solo golpe de voz, ¿no? Esa es sílaba. Ahora, ya sabiendo qué es una sílaba, vamos a ir viendo que una sílaba se puede componer por una vocal. Cualquiera de las 5 vocales puede ser una sílaba, ¿ya? También una consonante más una vocal puede ser sílaba. Por ejemplo, la palabra mamá tiene 2 sílabas, M y A, ¿no? Ahí está la unión de una consonante y una vocal. Otra sería de 2 consonantes más una vocal, como por ejemplo manchado. La primera sílaba está compuesta por una M, una vocal y otra N. Entonces hay 2 consonantes y una vocal. Muy bien, pasamos a la siguiente, que es una consonante más 2 vocales. Como por ejemplo tenemos la palabra cuidado, que en la primera sílaba, vamos a ir viendo, tiene una consonante C y 2 vocales, U, I. Entonces es la manera de ir formando sílabas, ¿ya? Ahora vamos a ir viendo que de acuerdo a la cantidad de sílabas, las palabras se clasifican en monosílabas, que cuentan con una sola sílaba, como por ejemplo la palabra sol, muy bien, que solamente tiene una sílaba. La palabra luz, que solamente tiene una sílaba, no se puede dividir más. Y la palabra pan, ¿no? Es monosílaba. Muy bien, ahora pasamos a las palabras bisílabas. La palabra bisílaba cuenta con 2 sílabas, como por ejemplo la palabra lápiz, 2 sílabas, lápiz. Y lo mismo la palabra caja, 2 sílabas, caja, ¿no? Y pasamos a las trisílabas, ¿no? Trisílabas que tienen 3 sílabas. En este caso los ejemplos son sábado, ¿no? 3 sílabas. Y lo mismo con la palabra cuaderno, 3 sílabas, ¿ya? Ahora vamos a pasar a lo que son las palabras polisílabas. Y estas palabras, más que todo, van a ser de 3 sílabas para adelante, ¿ya? Para adelante. Pueden tener 4, 5, 6, 7, así sucesivamente, ¿no? Y aquí tenemos como ejemplo la palabra caramelo. ¿Cuántas sílabas tiene? 4, muy bien. Caramelo, muy bien. Y otro ejemplo es polisílaba. Y lo mismo, ¿no es verdad? Pero ¿cuántas sílabas tiene esta palabra? Tiene 5. Polisílaba. Muy bien. Ahora pasamos según el acento, ¿no? Tenemos las palabras tónicas, las que se pronuncian con mayor intensidad. Se puede elevar la voz en esa sílaba, ¿no? A eso se llaman sílabas tónicas, como por ejemplo la palabra sofá y la palabra fa, o la sílaba fa tiene tilde, por lo tanto es la sílaba tónica. Y tenemos otro ejemplo, la palabra columna. Entonces, ¿dónde está la mayor elevación? En lum, ¿no es verdad? Columna. Entonces, ahí están las sílabas tónicas de color rojo. Y también lo mismo podemos ver con las sílabas átonas, ¿no? Estas sílabas átonas, ¿qué son? O sea, ¿por qué se llaman átonas? Son sílabas que no tienen elevación de voz en la pronunciación. En una palabra puede haber una o más sílabas átonas, ¿ya? Como por ejemplo, el mismo ejemplo de arriba, vamos a ver sofá, sofá. Entonces, ¿cuál es la sílaba átona? Está con color azul, es so, ¿no? El que no tiene mayor elevación de voz. Y lo mismo en la palabra columna, es columna, ¿no es verdad? Más suavito las sílabas átonas, co-na, ¿no es verdad? Muy bien, ahora pasamos según su forma, vamos a ir viendo.
Las palabras, según su forma, son más que todo las categorías gramaticales, las 9 categorías gramaticales. Y estas pueden ser variables e invariables. ¿Cuáles son las variables? Las que van a cambiar, las que van a variar, ¿no? Por eso se llaman variables. ¿Y de acuerdo a qué van a variar? De acuerdo al género, de acuerdo a lo que es plural, singular, al tiempo. Van a ir cambiando, ¿ya? Y ahí están el verbo, sustantivos, adjetivos, artículos y pronombres. Y también tenemos las palabras invariables. ¿Cuáles son esas? Son las preposiciones, las conjunciones, los adverbios y las interjecciones. Son las que no van a cambiar, siempre se mantienen, ¿ya? Y vamos a ir viendo también según sus constituyentes. ¿Cuáles son? Las simples, por ejemplo, palabras simples, ¿cuáles son? Las palabras que no tienen prefijos, o sea, morfemas derivativos, ¿no? Ni componen otras palabras, como por ejemplo luna, noche, día, pan, o sea, son palabras simples que no tienen sufijos ni prefijos. ¿No es verdad? Son simples, pero tenemos las palabras compuestas, son aquellas palabras que están formadas por la unión de 2 o más palabras. Como ejemplo tenemos media más noche, será medianoche, hay unión de 2 palabras, ¿no? Y lo mismo debajo podemos ver corta, uña, son 2 palabras, corta más uña, se forma la palabra corta, uña. ¿Ya? Entonces ahí son las palabras compuestas, tú puedes ir viendo. Y posteriormente tenemos las palabras derivadas. ¿Cuáles son esas palabras? Que se forman añadiendo a la vez un prefijo o un sufijo a la raíz de la palabra. Como por ejemplo tenemos contaremos, ¿no? Ahí tenemos en contar es la raíz o lexema y hemos es sufijo de la palabra contaremos. Y lo mismo de encamar, por ejemplo, en es un prefijo que está delante de la raíz y cama sería la raíz y la R sería el sufijo, ¿no? Que está después de la raíz. Entonces ahí están las palabras derivadas, ¿ya? Luego vamos a ir viendo según su significado, esas palabras según su significado, ¿cuáles son? Nos dicen que el significado de las palabras es la idea que se pretende transmitir al emplearlas. Las palabras pueden tener uno o varios significados, ¿no? En este caso están las monosémicas que solamente tienen un solo significado, como por ejemplo la computadora, el césped, la ventana, cuaderno, tienen un solo significado que solamente es la computadora, ¿no? El césped, ya lo vemos, es el césped. Pero ahora también tenemos otras palabras que son las polisémicas. Esto, lo contrario de las monosémicas, tienen varios significados, como por ejemplo, ahí está la operación. Una operación puede ser de operación matemática, o también puede ser una operación quirúrgica, o puede ser una operación militar, ¿no? Entonces tiene otros significados. Muy bien, esas son las palabras según el significado. Ahora te invito a realizar la actividad de la valoración. Justamente tenemos un cuadro de varias palabras donde debemos encontrar aquellas palabras que no tienen prefijos. Muy bien, lo puedes ir viendo, leyendo, y a la cual pues responderemos de la siguiente manera. ¿Cuáles son esas palabras? Son subastar, muy bien. ¿Otra palabra? Preguntar, muy bien. ¿Otra? Previsor, muy bien. Son las 3 palabras que no tienen prefijos. Por lo tanto, lo has realizado muy bien. Jóvenes señoritas, este contenido que se les ha dado, espero lo aprovechen y lo retengan siempre. Pues no se olviden de consultar también su texto del Ministerio de Educación y repasar
pues será hasta otra próxima clase. Se cuidan mucho. Chao, chao. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.